Saludos, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Mi nombre es Luis Miguel López Llovera, estoy sirviendo en la ciudad de Piura como misionero. Aquí estamos haciendo la obra de Dios con mi familia, hermanos. Yo nací en el año 1974. Tengo 2 hijos. A la edad de 20 años me acompañé con mi esposa porque no éramos casados. Estuve trabajando en la orquesta de cumbia Armonía 10 de Piura. Y bueno, como todos sabemos, sin Cristo tenemos problemas en la familia, tenemos problemas de diferente índole. Y bueno, gracias a Dios que conocí al Señor, conocí a Cristo y me predicaron el Evangelio. Y luego que recibí a Cristo como el Salvador de mi vida, pude entender muchas cosas, que tenía muchas preguntas en mi mente. Y es probable que también usted esté pasando por dificultades, amigo, amiga que me está escuchando a esta hora. Es probable que esté o tenga familiares que están a punto de divorciarse, de romper sus matrimonios con problemas, pero hay esperanza. Si Dios pudo hacer la obra con nosotros, después de haber tenido muchos problemas con mi esposa, con autoridades, el Señor pudo ayudarnos. Nos casamos, nos comprometimos luego que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces es allí donde Dios comenzó a sanar nuestra alma, nuestras vidas, y continuemos adelante en nuestra vida cristiana. Por eso, que algo muy importante quisiera compartirles en esta hora. Hay 5 verdades que usted debe de saber antes de morir. Hay 5 verdades que usted debe de saber antes de morir. Muchas personas han muerto en esta pandemia. ¿Dónde están? Por eso vamos a orar. Padre bueno y Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, una vez más te damos gracias en esta hora que nos das. Señor, ilumínanos. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos ayudes, Señor, en esta hora. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos nosotros, Señor, entender tu palabra, Señor. Oramos así en el nombre de Cristo. Amén. Bien, la primera verdad que usted debe de saber antes de morir es que somos pecadores. Usted debe de saber que somos pecadores, porque allí comienza todo. Es allí el problema de la humanidad. Mire, note lo que dice Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es la verdad. Nadie busca a Dios de corazón. Todos tienen un Dios a su manera. Pero note también lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Romanos 1:29 dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amigo, amiga, en esta porción de la palabra de Dios encontramos que el pecado es el problema nuestro. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos en pecado. ¿Por qué? Porque heredamos el pecado original de nuestros primeros padres, que son Adán y Eva.
Nosotros venimos de allí porque Dios nos creó. Dios no creó la muerte. Dios no creó al hombre para que sufriera, para que hubiera tanta muerte, tempestad, enfermedades. Dios creó al hombre bueno, perfecto, santo. Dios creó al hombre y a la mujer sin ninguna imperfección. Le dio voluntad para que eligiera. Y Dios le dijo, de todo árbol, de los frutos de los árboles podrás comer, pero menos de aquel. Le señaló uno que no debía comer, porque le dijo, ciertamente morirás si es que comieres de él. Y el hombre, como tuvo voluntad, decidió obedecer al diablo antes que a Dios. A partir de ahí el hombre cae en pecado. A partir de ahí el hombre muere espiritualmente. A partir de ahí el hombre experimenta las 3 muertes. Y la primera muerte que experimenta el hombre en el huerto del Edén es la muerte espiritual. Dios se separó del hombre, se desconectó del hombre espiritualmente porque Dios es santo y no tiene comunión con el pecado. El hombre también experimentó la muerte física. Es por eso que hoy en día envejecemos, morimos, y no solamente esperamos la vejez para morir, sino que se mueren niños, adolescentes, mueren de todas las edades. Y finalmente el hombre, cuando muere, se separa el alma del cuerpo. Si se fue con Cristo arrepentido de sus pecados, ese hombre va a la presencia de Dios, esa mujer va a la presencia de Dios. Pero si ese hombre y esa mujer hicieron caso omiso, o sea, no obedecieron a Dios, no se arrepintieron de sus pecados, no recibieron la salvación que Dios le dio a través de su Hijo Jesucristo, entonces ese hombre, esa mujer no va al cielo, sino se va a un lugar llamado el infierno. Y el infierno es temporal para luego salir e ir a un lugar peor que se llama el lago de fuego. Es importante reflexionar, reconocer que somos pecadores. A Dios, a Cristo, no se le tiene solamente en el pensamiento, en la boca. A Cristo, a Dios, se le debe tener en el corazón para que haya un cambio en nuestra vida. ¿Me dejo entender? Amigo, amiga que me escucha, tenemos que entender que la primera verdad antes de morir es que somos pecadores. No solamente eso, también hay una segunda verdad que usted y yo debemos de saber antes de morir. Usted debe de saber que el hombre, por ser pecador, está condenado. Número 2. Verdad número 2 que debemos saber antes de morir: que está condenado por ser pecador. ¿Pero cómo es esto? Así dice la Escritura. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Note, el hombre se condena a sí mismo. Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo. Dios, dice la palabra de él en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note lo que Dios quiere para usted. Quiere que no se pierda y viva perdido en este mundo. Dios quiere darle vida eterna al lado de él. Dios quiere darle estos regalos a usted, siendo pecadores. Romanos 5:1 dice, que más Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El regalo de Dios es Jesucristo, su Hijo. Y en Jesucristo hay perdón de pecados y vida eterna. Sin Cristo no lo hay. Sin Cristo hay condenación, oscuridad, tinieblas, castigo. Y note que nosotros estamos condenados por el pecado. Y Dios en su gran amor quiere salvarle a usted. Y si usted rechaza la salvación que Dios quiere darle, entonces
Ya no queda otro sacrificio más por el pecado o por los pecados. Si usted rechaza a Cristo, ya no hay otro sacrificio más, porque el sacrificio por los pecados fue Cristo con su muerte. Y Cristo, estando en la cruz del Calvario, a Él fueron imputados, agregados nuestros pecados, los suyos. Y ahí pagó todos los pecados del mundo. Y es por eso que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Allí en su muerte el Señor clavó todos nuestros pecados. Y Él resucitó al tercer día, venciendo al diablo, a la muerte, clavando el pecado en la cruz, en su cuerpo, derramando su sangre. Los pecados ya están pagados. Usted tiene que venir a Cristo, tiene que venir a Dios y pedirle perdón, arrepintiéndose de lo que hizo y recibiendo al único Salvador que le puede dar perdón de pecados y vida eterna, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que nos quita el pecado del mundo. Por eso, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice el versículo 16 del 3 capítulo de Juan, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que pone la fe en Jesucristo, el que recibe a Cristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, ya no es condenado. Pero el que no se arrepiente, al que rehúsa y rechaza a Cristo, ha sido condenado porque no ha puesto la fe o no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Note que es muy importante. Verdad número 2, antes de morir, usted debe de saber que está condenado por el pecado. No hay otra verdad. Esa es la verdad. La verdad duele, sí, pero es necesario saber lo que dice Dios acerca de nosotros. En primer lugar, que somos pecadores. En segundo lugar, que estamos condenados. Y eso nos debe de llevar a reflexionar. Si usted muere hoy, ¿a dónde iría? Ahora mismo. Si usted muere hoy, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Dios es muy bueno y Dios quiere salvarle a usted antes que sea demasiado tarde. Tal vez, joven, dirás tú, todavía soy joven, tengo que bailar, tengo que divertirme, tengo que tomar, tengo que estar haciendo muchas cosas como joven. No sabes si vas a morir mañana. Pero estoy lleno de salud y estoy gozando de una salud plena y soy deportista, etc. Todo lo que tú quieras. Pero la muerte no escoge enfermedades. Puede morir mañana, más tarde, de aquí a 5 minutos o la próxima semana. Por eso es importante venir a Dios. Dios está dando la oportunidad para que las personas sean salvas, para que usted sea salvo. Hágalo pronto, antes que sea demasiado tarde. La tercera verdad que usted debe de saber antes de morir es que las buenas obras no pueden salvarle. Esa es la tercera verdad. Las buenas obras no pueden salvarle. Muchas personas están confiando en algo que escucharon, pero es totalmente equivocado. Muchas personas dicen, cuanto más obras buenas haces, Dios las tendrá en cuenta en el cielo. Y no es así. Note, Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Somos salvos por la gracia de Dios. No es por las obras, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. También Tito, la carta de Tito nos dice lo siguiente, hermanos. Tito 3, 4 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y por su amor para con los hombres, nos salvó. Note, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia
que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Dice Dios que la salvación no es por obras. ¿Y sabe por qué nosotros no podemos salvarnos por nuestras propias obras? Porque la Biblia en Isaías nos dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Porque estamos contaminados de pecado, estamos manchados. Las buenas obras no salvan a nadie, se quedan en buenas obras, pero las buenas obras no pueden borrar una violación. Las buenas obras no pueden borrar un asesinato. Las buenas obras no pueden borrar feminicidios, homicidios y cosas por el estilo, brujerías, hechicerías, abortos. Las buenas obras no pueden borrar otros pecados. Porque finalmente dice Dios que no son consideradas, porque todo el mundo está bajo la maldición del pecado. Lo único o la buena obra que Dios acepta es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie en este mundo es acepto delante de Dios, o no encontró Dios en el mundo, en esta tierra, a alguien para que muriera por nuestros pecados. Solamente su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, que tuvo que venir del cielo para hacerse hombre y hacerse como nosotros, y vivió una vida impecable, sin pecado. Y Él cumplió los requisitos para ser nuestro Salvador. Por eso que las buenas obras, amigo, amiga, no salvan. Es falso. Lo que pasa es que durante años hemos escuchado tradicionalmente por nuestros antepasados que las obras salvan, y eso es falso. Y muchas personas, por creer eso, están ahora en el infierno. ¿Sabe qué? Antes de creer algo, debemos de investigar, debemos de indagar, debemos de leer. Es como cuando usted le dan un documento para firmarlo, no lo firme inmediatamente, tiene que leerlo. Vaya a ser que usted esté allí más bien firmando su sentencia de muerte. Por eso, las buenas obras no salvan. Investigue Efesios 2, 8 y 9. Tito capítulo 3, como estamos leyendo ahí, hermanos y amigos, del 3 al 4. Léalo, investíguelo y dése cuenta de la verdad. Las buenas obras no salvan a nadie. La cuarta verdad que usted debe de saber antes de morir es que usted debe saber que sus pecados fueron pagados con la muerte de Cristo. Sus pecados fueron pagados con la muerte de Cristo. Juan 19:30 dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. El Señor Jesucristo pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él allí, hermanos, cuando dijo consumado es, Él canceló nuestros pecados. Quiere decir que la cuenta de sus pecados, de mis pecados, ya fueron cancelados en la cruz con la muerte del Señor. Y ya fueron pagados. Esa es la buena noticia. Que ya fueron pagados nuestros pecados en la cruz del Señor. El Señor vivió una vida impecable. El Señor es el Hijo de Dios. Él fue a la cruz y allí otra vez todos sus pecados fueron imputados al Señor o agregados. No hay pecado que el Señor no haya llevado a la cruz. Por más negros, oscuros que sean los pecados, fueron allí agregados al cuerpo de Cristo. Pastor, pero no creo que yo tenga perdón de Dios. No creo que el Señor me perdone. Mire lo que yo he hecho. Así hayas asesinado. Así hayas sido un genocida. Así hayas matado. Así haya vivido una vida mala, inmoral, oscura. Todos los pecados fueron cancelados en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe?
Había un hombre llamado Saulo y era de Tarso. Saulo arrastraba a los creyentes de donde se reunían y los echaba a la cárcel. Era un hombre despiadado. Pero ¿sabe qué? Ese hombre dijo que su vida era una basura. Para calificar una vida de basura, imagínese todo el significado y el contenido de esa palabra basura. ¿Qué hay en la basura? Y Pablo decía que su vida era basura. Saulo lo decía. Este hombre, camino a Damasco, se le apareció Cristo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre se convirtió al Señor, se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Cristo. ¿Sabe? Este hombre jamás llegó a ser Saulo, llegó a ser el apóstol Pablo. ¿Y qué podemos decir de un hombre, un pescador, un hombre del vulgo, sin letras? Un hombre áspero, un hombre también malo. Simón, que luego le dijo a Cristo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y él vino también al Señor. También Dios obró en la vida de Pedro. Y Pedro fue su nombre luego, por Simón. No interesa si tu vida haya sido una vida de inmoralidad, habiendo vivido promiscuamente. Es fuerte, ¿cierto? Pero había una mujer, la mujer samaritana. Tenía 5 maridos y el que tenía número 6 no era su marido. Vivía una vida de libertinaje inmoral. Pero Cristo la miró con compasión y Cristo sabía que esa mujer tenía una sed espiritual. El único que puede calmar tu sed, tus angustias, tus depresiones, el único que puede cambiar tus problemas es Jesucristo. Acércate a Él. Él te puede limpiar. En Él puedes descargar todos tus problemas cuando ya no puedas. El hombre puede pensar muchas cosas. Muchas cosas pueden decir los hombres, que no se puede, que la religión aquí, que la religión allá. No, es falso. El diablo hace de esfuerzos denodados, hasta imposible, para que la gente se vaya al infierno. Dios es real. Cristo es real. La Biblia, la palabra de Dios es real. Por eso, acércate a Dios. Pablo, la samaritana, Pedro, también eran personas que hacían obras buenas, sí, pero no contaban para la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. No interesa lo que hayas hecho. Dios cargó todos los pecados en Cristo, todos, sin excepción. Acércate a Él, pídele perdón a Dios y pon la fe en Jesucristo para la salvación de tu alma. Y por último, la verdad número 5 que usted debe de saber antes de morir es que Dios le puede salvar a usted arrepintiéndose, creyendo y recibiendo por fe a Cristo como su único Salvador. Así es. Dios le puede salvar. Mire lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El Señor en Hechos 3:19 está diciendo que usted debe de arrepentirse, que debe de convertirse a Dios. ¿Para qué? Para que sean borrados sus pecados. ¿No es maravilloso que Dios borre todos sus pecados? Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y que sus pecados han sido perdonados, dice el Salmos. Usted necesita del perdón de Dios, pero es necesario para que Dios le perdone, usted se arrepienta de sus pecados.
y vengan todos a ese tiempo de refrigerio, de paz, de tranquilidad que necesita su alma. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo, o sea en Jesús, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer o poner la fe en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Muy importante, amigo, amiga, para tener la vida eterna y el perdón de pecados es necesario arrepentirse y poner la fe en el Hijo de Dios. Pero si usted rehúsa, no quiere, está rechazando al único que le puede salvar. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, el pan del cielo. El que come este pan jamás volverá a tener hambre. Jesús es la puerta, el camino para ir a Dios. Ya no hay otro camino, porque hay un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Note que el único que puede llevar a Dios es Jesucristo. El que puede perdonar pecados es Jesucristo. El que te da vida eterna es Jesucristo. Es nada más y nada menos que Cristo. Lo demás no vale. Religión, obras, no vale. Ídolos, no vale. Es Dios. Es Cristo. Y Cristo no está tallado ni pintado en un cuadro, en madera. Dios es espíritu. Y Él está en todas partes. Allí donde usted está, ahí está Dios también y le puede escuchar. Acérquese a Dios, arrepiéntanse. Hay 3 pasos para que Dios le salve a usted. Paso número 1. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Paso número 2. Tenemos que arrepentirnos ante Dios por todo lo que hemos hecho. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento no es jalarse el pelo y estar allí contristado, no. Arrepentimiento es cambio de pensamiento, cambio de actitud. Eso es arrepentimiento. Cambiar. Dejar de hacer todo lo malo para volverme a Dios y hacer todo lo bueno. Arrepiéntase. Y en tercer lugar, ponga la fe en Cristo. Reciba a Jesús como el Salvador de su vida. Crea que Jesús es el Hijo de Dios y su Salvador, y Dios lo salvará. Tal vez estás pasando por problemas diversos. ¿Quién no los pasa ahora? Y más que vivimos en una sociedad terrible, con ataques de ideologías, infidelidad, adulterio, droga, abortos, suicidios, hechicería, santería, cosas que Dios detesta y aborrece. Y que la ira de Dios un día estará sobre los hijos de desobediencia, aquellos que rechazaron su amor, su salvación. Pero Dios quiere salvarle a usted. Agradezco a Dios por habernos salvado. Pero Dios también quiere limpiarle a usted. Mire, cuando yo tenía problemas en mi hogar, acudí al psicólogo, al psiquiatra, al sacerdote católico. En estos 3 no pude encontrar la solución. Y sabes, en Cristo, cuando me arrepentí y puse la fe en Él, allí fue donde encontré paz para mi alma, restauración para mi alma, restauración para mi esposa, mi familia. Y allí fue donde el Señor me secó mis lágrimas
y nos pudo ayudar y restaurar. Él lo puede hacer con usted. Acérquese a Dios. Arrepiéntese y ponga la fe en Jesús y reciba al Señor como el Salvador de su vida. Vamos a orar. Padre bueno y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Jehová, en esta hora, Señor, te pido por todas las personas que aún no son salvas, sálvales, Señor. Ayúdales, ilumínales con tu Espíritu Santo, convénceles, Señor, que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna, y en Cristo hay una plenitud de gozo, sanidad para nuestra alma, Señor. Si tú quisieras recibir a Cristo, arrepentirte en esta hora, hazlo. Y dile a Dios de todo corazón: Dios mío, yo reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco que he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Dios, perdóname, me arrepiento de lo que hice. Señor Jesús, gracias por ser el Salvador de mi alma. Yo creo que eres el Hijo de Dios y sé que en ti hay perdón de pecados y vida eterna, y ahora yo pongo mi fe en ti, Señor Jesús. Gracias. Padre Santo, te ruego por las almas, sálvalas. Pero también me dirijo a un grupo llamado la iglesia, hermanos míos. Si estás viviendo lejos de Dios, si estás viviendo fuera de la iglesia, no estás sirviendo a Dios, te has alejado de Él, reconcíliate. No esperes que Dios, tu Padre, te discipline y te corrija, y la mano de Dios sí duele. Arrepiéntete, hijo, arrepiéntete y ven al Señor y reconcíliate con Él y dile: Dios mío, perdóname. Me alejé de tu casa, me alejé de ti, dejé de orar. Perdóname, porque hice tal o cual cosa y pequé contra ti, perdóname. Pero ahora vuelvo como el hijo pródigo a tu seno, Señor. Ruego que me fortalezcas, que me ayudes en mis debilidades y fortalecerme con tu palabra, Señor. Gracias. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias de todo corazón. Que Dios les bendiga, que Dios fortalezca sus vidas, ánimo, y hay que seguir adelante. Gracias, Pastor Josué Ruiz. Que Dios le bendiga a usted y a su familia y a toda la iglesia. Bendiciones.